Enviamos un abrazo a nuestro amado grupo de Instituto Bíblico. Estamos, por la gracia del Señor, en la hora 8 de nuestro curso de Educación Cristiana. El tema es Evangelismo y Discipulado. Como tarea para esta hora tenemos el tema ¿qué es evangelismo y discipulado? Recordamos que van de la mano. Evangelismo es ganar personas para Cristo y discipulado empezar a formar a la gente que ya es creyente. Entonces vamos a hacer esa tarea sobre evangelismo y discipulado. Usted puede tomar como base el material que tenemos aquí o puede tomar otros textos de la palabra de Dios. Lo importante es que empecemos a reflexionar en la relación que hay entre estas dos áreas del trabajo. Compartir el evangelio y la enseñanza cristiana en la iglesia. Vamos a nuestro tema. Tenemos ya el material allí y hay algunos puntos. El primer punto es relación con la educación cristiana, relación de evangelismo y discipulado. Definimos la educación cristiana como el total del ministerio de enseñanza en la iglesia local. Punto 1. La educación cristiana está relacionada con el evangelismo porque la preparación espiritual y doctrinal que recibimos tiene la finalidad de hacernos capaces de compartir el mensaje de salvación por todas las personas no cristianas. Número 2, entendemos el evangelismo como el compromiso de proclamación dentro de nuestra cultura e idioma. Y número 3, el apostolado es el desafío para hacer llegar la palabra de Dios a todas las culturas y naciones del mundo. Entonces, esto es una aclaración un poquito del ministerio de misiones y lo que es el evangelismo. Decimos que la educación cristiana nos forma como discípulos en la iglesia. Siempre es importante un buen programa de enseñanza. Pero el evangelismo vamos a hacer labor de compartir la palabra de Dios en nuestra cultura e idioma. Esa es la diferencia con las misiones. El evangelismo es en nuestra cultura, en nuestro idioma, y las misiones siempre son, o el apostolado, hacia otras culturas o otros idiomas. En México tenemos la particularidad de que hay muchas culturas e idiomas que tenemos que llevar la palabra. Entonces haríamos evangelismo con la gente que habla nuestro idioma, pero cualquier persona que sea de otro idioma, otra cultura, aún dentro de nuestro mismo país, hablaríamos entonces de un apostolado. Hablamos de misiones. Vamos a tomar el libro de los Hechos como base para ilustrar la relación entre el ministerio de enseñanza, el evangelismo y el discipulado. En la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, tenemos muy descrito lo que es el evangelismo, el apostolado y la enseñanza. Tenemos allí claramente estos ministerios que están totalmente relacionados. Número 2. Educación cristiana y evangelismo. Tenemos una serie de versículos, todo esto en el libro de los Hechos. Hechos 2 del 14 al 36, el primer discurso de Pedro. Versículo 14, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, oíd mis palabras. 2, 16 al 21, exposición de la profecía de Joel. 2.22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. 2.23, a este prendisteis y matasteis. 2.25 al 29, cita al rey David. 2.32, a este resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. 2.23, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramado esto que vosotros veis y oís. 2.35, hasta que se ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 2.38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. 2.41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 2.42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la vida de la primera iglesia, en nada menos capítulo 2 de Hechos, empezando el libro, nos habla cómo este discurso de Pedro tiene un señalamiento hacia el Antiguo Testamento. Cuando habla de la profecía de Joel, es Joel 2, del 28 al 32, que habla del Espíritu Santo llenando a jóvenes y ancianos. O sea, hay una apertura de la bendición de Dios sin importar edades, sin importar ninguna otra condición más que estar en Cristo. Entonces viene la predicación de la palabra. Notamos claramente que habla de Jesús. Siempre el evangelismo hablamos de Jesús, quien es el Salvador. Ese es el mensaje medular. El mensaje central de la predicación y el evangelismo es que Jesús es nuestro Salvador. Cuando cita al rey David, Salmo 16, del 8 al 11, habla de cómo la resurrección era prometida también, profetizada. Jesús resucitó, es el Hijo de Dios, y en su resurrección predicamos entonces el perdón de pecados, predicamos la bendición de Dios y la autoridad puesta por Dios. Cuando cita nuevamente, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, otra vez es David, Salmo 110, 1, donde habla de esa circunstancia de que los enemigos serán puestos a los pies del rey. En este caso no será
David, sino Jesús. Los enemigos de Jesús serán puestos hasta el final a sus pies, porque hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de predicación, hay un tiempo de evangelismo que tenemos nosotros la bendición de compartir. Cuando dice Pedro, arrepentíos y bautícense, es el resultado inmediato de la predicación. La predicación tuvo como resultado arrepentimiento. Las personas se arrepintieron y fueron bautizados. Y vemos el gran número. Hubo como 3,000 personas en ese momento que se convirtieron. Y nada más en hechos, en varias ocasiones, miles de personas que se convirtieron. Hay otras ocasiones en que no se dice cuánta gente se convirtió. Pero algunos estudiosos de la iglesia del primer siglo piensan que la iglesia llegó a ganar 100,000 personas en Jerusalén. Nada más la iglesia judía. Entonces, esto es una bendición de poder compartir la palabra para que mucha gente conozca las cosas del Señor. 2:42 habla del carácter y el crecimiento espiritual, donde dice que cada uno compartía la doctrina de los apóstoles y la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. La palabra clave ahí es perseverar. O sea, estos primeros discípulos se esforzaban por tener la doctrina. No puede ser un discípulo que no se esfuerce en tener doctrina. No nada más emocionalismo o alguna reunión eventual, sino una entrega total al Señor. La comunión unos con otros es importantísimo. La iglesia siempre tenemos comunión. Recordamos la palabra koinonia, compartir. Siempre en la iglesia compartimos. Compartimos algunas bendiciones, algo que nos llena de satisfacción, pero también compartimos a veces dolores, compartimos sufrimiento y compartimos también las cargas unos con otros. El partimiento del pan era como comunión. Para los judíos, comer juntos era una evidencia cultural de mucha comunión. Entonces la iglesia tuvo un crecimiento espiritual ahí en el libro de los Hechos. Punto 2, Hechos 3, 11 al 26, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. El siguiente discurso del apóstol Pedro. Dice Hechos 3:12, ¿por qué os maravilláis de esto? 3:15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 3:19, así que arrepentíos y convertíos. 3:26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, otra vez en los grandes discursos de Pedro, que son un modelo de predicación, hablamos de enfatizar quién es Jesús. Había un cojo sanado, recordamos aquí que fue un milagro sorprendente ahí en el pórtico de Salomón, pero esa sanidad trajo como consecuencia que la gente escuchara. Siempre los milagros tienen que llevar a la gente a Cristo. No quedarnos tan impactados con el milagro que no vayamos a Cristo, o que nuestro ministerio esté tan enfocado en milagros que no llevemos a la gente a Cristo. Sí, es un milagro sorprendente y gracias a Dios que en toda la iglesia todavía sigue habiendo milagros, pero que los milagros nos lleven a Jesús. Y habla entonces de que a Jesús lo mataron, pero Dios le resucitó. Dice, es el autor de la vida. ¿Quién es Jesús? El autor de la vida. Habla de Jesús como creador, como Dios. Ahora dice, a vosotros es dado primeramente que se les predique el evangelio porque eran judíos. Recordamos, en el contexto de Pedro hablaba primeramente a los judíos. Para él, como judío convertido a Cristo, siempre tenía la visión muy al principio de su ministerio, aunque después tuvo una visión mundial del evangelio, como vemos en sus cartas, pero Pedro siempre predicaba primero a los judíos. Por eso dice aquí, primero a ustedes les es dada esta gracia. Pero dado que muchos judíos la rechazaban, después se predicó la palabra a muchas otras naciones. Punto 3, Hechos 4, del 8 al 12, Pedro y Juan ante el concilio. 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre ha sido puesto sano en vuestra presencia. 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces vemos aquí que Pedro y Juan fueron llamados al concilio. Recordamos la palabra Sanedrín, el concilio judío, que eran 70 o 72 ancianos, pues la mayoría fariseos, solamente los sumos sacerdotes pertenecían a los saduceos, pero entonces tenían ahí como una inquietud, ¿por qué predicaban a Jesús? ¿Por qué hubo sanidad? Y empezó esa idea del judaísmo en contra del cristianismo. Pero Pedro les habla lleno del Espíritu Santo. Dice, o sea, la clave del discipulado es estar lleno del Espíritu Santo. Y les dice claramente, otra vez, mataban al Salvador, pero se pueden arrepentir. Y en ningún otro hay salvación. Esta frase del capítulo 4:12 de Hechos es muy significativa porque fue dada a fariseos y saduceos que no creían en Jesús. Entonces, el único en el que hay salvación es en el Señor Jesús. Vemos ahí quién es Jesús, el Salvador, el autor de la vida, el Señor.
Entonces vamos desglosando cómo en Hechos vemos quién es Jesús. Quién es Jesús y la iglesia que predica a Jesús. Punto 4, Hechos 4, del 32 al 37, todas las cosas en común en la frase, habla de cómo tenían un carácter los primeros discípulos. 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 4:36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. 4:37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces hablamos aquí de cómo la comunidad judía, ya convertida a Cristo, empezó a tener todas las cosas en común. Realmente no era el plan de Dios que nada más se quedara en Jerusalén. Posteriormente ya vemos que el plan de Dios es que cada persona que se convirtió en Jerusalén, que no pertenecía a esa comunidad, que venían de otras ciudades, fueran a sus ciudades a predicar el Evangelio. Ese era el plan de Dios. Pero originalmente se quedó mucha gente. De hecho, esto trajo algunos problemas ahí en la iglesia de Jerusalén. Pero la solución para esta multitud que tienen ahí es que las personas vendían sus propiedades. Vemos ahí la generosidad. Un discípulo es generoso. No nada más estaban, con la idea del Antiguo Testamento, diezmos, ofrendas, primicias, sino ahora dice que aún sus propiedades las vendían y traían el precio a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles administraban aquello. Y repartían a todos según su necesidad. O sea, esa misericordia que se hace en la iglesia tiene su raíz en el libro de los Hechos, que era un caso único porque eran miles de personas convertidas y había multitudes que estaban añadiéndose a las cosas de Dios. Entonces fue un caso extraordinario de bendición. Y vemos ahí a un levita de Chipre llamado José, que conocemos como Bernabé, que trajo la propiedad que vendió y el precio lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, había personas con esa generosidad. Punto 5. Hechos 5, del 12 al 16, muchas señales y maravillas. El 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. 5:16, y aún de las ciudades vecinas, muchos traían a Jerusalén sus enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vemos entonces aquí sanidad y liberación, como dos milagros muy especiales en la iglesia. Dice la palabra que había muchas señales y maravillas. O sea, el hecho de que oremos para que haya enfermos sanados y para que haya personas que son liberadas de la acción demoníaca es parte del ministerio de la iglesia, pero siempre habrá un impacto con estos milagros. Y dice que eran muchas las personas, y aún de ciudades vecinas traían a las personas porque hay siempre mucha necesidad. Muchos enfermos y muchas personas con problemas de posesión demoníaca. Dice, y todos eran liberados. ¿Por qué? Por la gracia del Señor. Esta iglesia es un gran modelo para las iglesias de todo el mundo. No nada más pasó en Jerusalén. Cualquier iglesia en algún lugar del mundo que creemos en el Señor y que estamos entregados al Evangelio como esta iglesia, puede venir este mismo estilo de vida, este mismo estilo de milagros y de bendiciones. Y se puede tener eso como una norma para nuestra vida como iglesia. Punto 6, Hechos 6, del 8 al 15, arresto de Esteban. 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 6:10, pero no podían resistir a la palabra y el espíritu con que hablaba. 6:15, entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Recordamos de los 7 diáconos griegos para resolver un problema de distribución de ayuda a las viudas griegas. De esos 7, varios se convirtieron en evangelistas. No nada más estaban ahí administrando lo económico, lo material, sino que siempre proclamaban la palabra de Dios. Estaban llevando la palabra a la gente que no conoce. Eso es un ministerio. No nada más dedicarnos a una sola labor, podemos tener varias según la gracia de Dios y las habilidades que nos da. Pero estos diáconos que estaban ahora convertidos, está Esteban, está Felipe también más adelante. Esteban fue el primer mártir. Se llama el protomártir o primer mártir porque por esta predicación lleno del Espíritu Santo hubo una persecución tan grande donde lo mataron. Y esto viene en el punto 7 de nuestro material. Punto 7, Hechos 7, del 1 al 60. Defensa y muerte de Esteban. Viene el desglose del discurso de Esteban y la consecuencia lamentable cuando lo mataron por predicar el Evangelio. 7, del 1 al 8 dice, exposición sobre Abraham, Isaac y Jacob. 7, del 9 al 16, la vida de José. 7, 22 al 44, el ministerio de Moisés. 7, 45 al 50, David preparó materiales para el templo. 7, 51 al 60, Esteban exhortó a los judíos para recibir a Salvador, pero el pueblo apedreó a este evangelista. Vemos entonces aquí cómo se expone la palabra de Dios. Tenemos un gran modelo de la exposición de la palabra. No eran temas aislados o temas desarticulados. Siempre había una exposición del Antiguo Testamento. Porque es lo que tenía la iglesia del primer siglo originalmente. Ya que tuvieron el Nuevo Testamento, pues tenemos una riqueza
de veras muy grande para predicar la palabra del Señor. Pero estos primeros evangelistas siempre estaban haciendo alusión del Antiguo Testamento, lo cual es un modelo para nosotros de que siempre prediquemos la palabra de Dios. No predicamos opiniones o ideas, predicamos la palabra de Dios. Podemos estudiar a muchos teólogos, de hecho es una tarea estudiar a muchos teólogos y predicadores y maestros, pero siempre tenemos que ir a la palabra, ver qué dice la palabra para que podamos seguir predicando en cuanto a las cosas del Señor. Lamentablemente a Esteban no apedrearon y dice ahí en el libro de los Hechos que así empezó una gran persecución. Entonces el discipulado a veces tiende también como consecuencia pues persecución. No siempre es predicación, bendición, como vemos en Hechos, la iglesia creció tanto, también hubo una persecución. Los judíos que no estaban de acuerdo con que se predicara a Jesús empezaron a instigar para que se atacara a los evangelistas y esto fue parte de la historia del libro de los Hechos. Punto 3, educación cristiana y apostolado. Nuevamente, textos en el libro de los Hechos. Punto 1, Hechos 8, del 4 al 12, predicación del evangelio en Samaria. 8.4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 8.5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 8.12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces vemos aquí que ya no nada más era la predicación en Jerusalén. Casualmente los enemigos para ellos que eran los samaritanos, donde Herodes puso otro templo, donde había una gran división. Recordamos en Juan 4, Jesús y la samaritana. Bueno, estos samaritanos oyó del evangelio y se convirtieron. Entonces vemos ahí que tiene el evangelio que romper las barreras de enemistad, las barreras culturales, las barreras de idioma para que el evangelio sea llevado. Ya no podemos estar definiendo un evangelio monocultural de una sola cultura como el Antiguo Testamento. Ahora tenemos que ir a todas las naciones. El Antiguo Testamento fue preparatorio para llevar el evangelio ahora a todas las naciones. Y vemos un modelo de iglesia, cristianos judíos que se habían desplazado de sus ciudades para estar en Jerusalén. Al regresar a sus ciudades llevaban el evangelio. Fue así como otras iglesias se fundaron. Y esta iglesia se sigue repitiendo, se sigue la historia repitiendo como iglesia, porque siempre los discípulos que predican en otros lugares surgen nuevos grupos, nuevas iglesias, de lo cual tenemos que gozarnos y también tenemos que alabar al Señor para que esos grupos sigan predicando la palabra. Y dice ahí que cuando llegaron a Felipe se bautizaban hombres y mujeres. En el caso de Felipe, otro de los 7 diáconos, de Hechos 6, dice que era un evangelista y de veras yo lo uso mucho. Vemos aquí enseguida otro texto, pero Felipe era un gran evangelista y había milagros, había grandes milagros de su ministerio y las personas se bautizaban. Vemos entonces que el bautismo era un hecho inmediato. En cuanto la gente creía, se bautizaban. En todo el libro de los Hechos era la norma. En la iglesia cristiana tenemos que revisar esto, pero sí es una bendición que la gente se bautice, porque está dando testimonio de la obra de Jesús en su corazón. Punto 2. Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. 8:35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura anunció el evangelio de Jesús. Nuevamente vemos a un hombre de veras muy lleno del Espíritu Santo. Es un texto muy estudiado, muy conocido, Felipe y el etíope. Decimos que el Espíritu Santo dirigió a Felipe. Vemos cómo esta tercera persona de la Trinidad participa en el ministerio de la iglesia. Dirige, inspira, da palabra de conocimiento, hace milagros. A Felipe lo trasladó de un punto a otro, de una ciudad a otra, como vemos en el texto. Pero realmente esos milagros que hace el Señor y la dirección que hace a los evangelistas es una norma para que la iglesia sigamos predicando el evangelio. Iba entonces en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, y ahí iba a encontrar a un eunuco etíope que pues trabajaba para la reina de Etiopía, y él, un hombre importante, un funcionario importante, recibió la palabra. Dice aquí que iba leyendo a Isaías, él no lo sabía, era Isaías 53, cuando habla de que Jesús fue muerto, fue despedazado por la salvación, y este etíope eunuco le preguntó a Felipe, ¿de quién habla? ¿De sí mismo o de otro? Y dice, Felipe le aclara, habla de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, la iglesia tiene que aclarar la palabra, tiene que aclarar los textos, tiene que aclarar los contextos y llevar para que la gente conozca al Señor. Y vino este gran milagro que el etíope se convirtió y siguió su camino con gozo, se bautizó enseguida y Felipe fue llevado de una ciudad a otra.
Grandes milagros de parte de Dios, los cuales se siguen repitiendo. No es privativo de la iglesia de Jerusalén. Estos milagros, el evangelismo, el compromiso, los milagros que se hacen de manera impactantes, siguen sucediendo. Y nosotros queremos ser parte de una iglesia que predica la palabra de esta manera. Punto 3, Hechos 10, del 1 al 48, Pedro y Cornelio. Un gran caso del evangelismo. 10.1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. 10.5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 10.19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. 10.26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. 10.34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. 10.42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es al que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 10.44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que ven el discurso. 10.48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos aquí entonces un gran caso. Nada menos Pedro, el principal entre los 12 predicadores en Jerusalén, que eran, decíamos, monoculturales, monoidiomáticos, nada más dedicados a judíos. Dios rompió ese esquema. Y posteriormente, como repetimos, en las cartas de Pedro se dice a los que están en la dispersión. O sea, Pedro ya no nada más pensaba en los judíos de Jerusalén, sino en los creyentes de las naciones. Entonces la palabra nos tiene que hacer crecer. El ministerio, el Espíritu Santo nos tiene que impulsar hacia nuevas dimensiones, hacia nuevos retos de ministerio, porque dice aquí que era un hombre llamado Cornelio. Todos conocemos a este centurión, y hombre de fe que tenía temor de Dios, pero no conocía al Señor. Era un hombre romano, era un soldado, pero dice que el Espíritu Santo hizo que coincidiera este centurión romano con Pedro el apóstol. Y otra vez hay una palabra de conocimiento y se le dice a este hombre que llamara a Pedro, que viniera, que buscara a Pedro para que este hombre le predicara la palabra. Entonces, estos milagros, esta intervención de ángeles, esta intervención de Dios mismo, del Espíritu Santo, nos habla de la importancia del evangelismo. Dios tiene una gran prioridad, que es que la gente conozca su palabra, que la gente sea llamada a la salvación, pero que su iglesia esté llena también. Cuando hablamos aquí del Espíritu Santo en todo el discipulado, en varias ocasiones vemos al Espíritu Santo, la participación definitiva del Espíritu de Dios para que vayamos al evangelismo. Y bueno, Pedro le habló a Cornelio, recordamos, Cornelio convocó a su casa a sus principales amigos y dice que entonces escuchó el evangelio. Algo notorio aquí, dice que antes de que acabara Pedro su discurso, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban, dice de 10:44, oyendo el discurso. O sea, el bautismo con el Espíritu Santo para los no judíos. Esto rompió los esquemas de Pedro, y recordamos cuando él soñó animales inmundos que no podía comer como judío y le dice: mata y come. O sea, no es que fuera algo de dieta, es que ya quitara ese atavismo de solamente predicarle a los judíos, porque la bendición que tenemos como creyentes es predicarle a todas las naciones. No importa el idioma, la nación, la raza, la distancia, si Dios permite que le predicamos a otros, esa es una grande, grande bendición. Y ahora que tenemos estos medios electrónicos, que la palabra llega a otras ciudades, a otras naciones, de veras nos estamos gozando porque la palabra sigue cumpliéndose. Pero tenemos que también tener en ese compromiso de estar llenos del Señor y de estar abiertos a los nuevos retos en cuanto a los ministerios. Punto 4, Hechos 11, 19 al 30, la iglesia en Antioquía. 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. 11:29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces vemos aquí cómo no nada más ahora en Samaria, sino en Antioquía. Hechos es una gráfica totalmente específica, como al principio fue en Jerusalén, pero enseguida con las ciudades inmediatas samaritanos, y después Antioquía. Al norte del país de los judíos vienen también estas ciudades donde se predica el evangelio. Y en esas ciudades dice que la mano del Señor los llevó para predicar la palabra. Entonces insistimos, Dios quiere que su palabra sea conocida en todo el mundo, que llevemos la palabra a todos los lugares. Y el gran modelo de Bernabé dice que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces es un modelo de discipulado. Un discípulo es alguien lleno de Dios, lleno del Espíritu, lleno de la palabra y lleno de amor.
Bernabé tenía ese carácter de amor y bueno, vemos en él un gran modelo de servicio hasta este punto, aquí en Hechos 11. Luego tenemos punto 5, Hechos 13 del 1 al 3, lo que ahora son las misiones mundiales. Mucho más el evangelismo ahora se vino a enriquecer con estos ministerios. 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. 13:3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces Antioquía, decíamos, una ciudad importantísima donde Bernabé y Saulo ministraban, donde evangelizaban, donde edificaban. Vemos aquí que Bernabé llamó a Saulo. Cuando todos tenían el miedo de Saulo, no creían que era convertido, pensaban que él estaba tratando de identificar a los cristianos para después matarlos o encarcelarlos, Bernabé creyó. Qué importante que haya personas de un corazón bueno, personas sencillas, y en este caso creyó que Pablo se era convertido y lo empezó a discipular. Nada menos un levita de Chipre discipulando al gran intelectual Pablo. Vemos ahí cómo Dios tiene planes perfectos y gente a veces muy sencilla discipula a personas que van a ser pues impactantes, como es el apóstol Pablo, y esto es parte del discipulado. Nuestra gran labor es que nuestros discípulos sean mejores que nosotros, que nos rebasen en el ministerio, que tengan más almas ganadas, que tengan una obra más grande, más impactante, porque no debe haber celos, nunca debe de haber un control así carnal, sino que tengamos una bendición de servicio. Y la iglesia en Antioquía dice, entonces varios apóstoles y maestros que estaban ahí, estaban orando y buscando al Señor, y el Espíritu Santo otra vez, el Espíritu de Dios les dijo: apártenme y a Bernabé y a Saulo, porque les he llamado a una obra. Estaban predicando parte en Jerusalén, parte en Antioquía y ahora en muchas naciones. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se tiene que llevar a todas las naciones. Y el Espíritu Santo fue quien abrió esta labor de la labor apostólica, y en la iglesia de Antioquía sucedió que Bernabé y Saulo empezaron el primer viaje misionero. Si conocemos el libro de los Hechos, así empezó el primer viaje misionero y el evangelismo predicado a las naciones. Y es importante, y ayunaron y oraron para despedirlos. O sea, una iglesia muy espiritual, de trabajo, de oración, de ayuno, de palabra, y en esas reuniones de oración y de evangelismo y de edificación personal, Dios nos llama a ministerios. Dios quiere que le sirvamos y tenemos el privilegio de hacerlo. Punto 6, Hechos 13, del 4 al 12, los apóstoles predican en Chipre. 13:8 dice: pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando aparte de la fe al procónsul. 13:12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces la primera ciudad donde van los, después de Antioquía, primer viaje misionero, Bernabé y Saulo, es en este momento Chipre. Ahí en Chipre, que es una isla, y bueno, llegaron a predicar la palabra. Dice que un mago que engañaba a las personas, haciéndose pasar por alguien muy grande, con algunos engaños de magia, y a un procónsul, o sea, un funcionario romano muy importante, y dice que aún el procónsul pensaba que Elimas era alguien así muy especial. Pero cuando llegó el evangelio, este mago fue descubierto en su maldad, y toda la comunidad fue convertida a Jesús, aún el procónsul. ¿Por qué? Por los milagros, por la bendición, por la autoridad puesta en la palabra y en la predicación de la palabra. Entonces, esto nos habla de cómo el evangelio se va llevando a muchos lugares y la base sigue siendo el evangelismo, discipulado y evangelismo. Punto 7, Hechos 13, del 13 al 52, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. 13:23 dice: de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. 13:30, mas Dios le levantó de los muertos. 13:37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. 13:44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La labor perfecta de predicación de Pablo y Bernabé. Vemos ahora aquí algo muy interesante. Al principio, Hechos 13, de 1 al 3, dice: Bernabé y Saulo son llamados. Ahora, Hechos 13, del 3 al 52, dice Pablo y Bernabé. Vemos cómo el discípulo destacó más que su maestro. Y esto es una bendición realmente que nos debe de hacer sentir bien cuando enseñamos a alguien que nos va a rebasar. Es una grande, grande bendición. No caben entonces, decíamos, los celos. No cabe limitar o el hostigar, sino el impulsar. Y en este caso, Pablo tenía una preparación mucho más grande, había sido mucho más instruido que un levita de Chipre como José o Bernabé, y ahora Pablo empieza a disertar. Y va a ser el gran escritor de casi la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, el discipulado tiene como meta que nosotros ganemos a gente que va a estar continuando en la obra del Señor. Por la gracia del Señor, en 2000 años de historia de la iglesia, si conocemos un poquito la historia, vemos cómo Dios siguió levantando personas.
personas, grandes maestros, algunos otros muy sencillos, pero a la gente que Dios levanta para predicar la palabra siempre tiene el antecedente de buenos maestros. Por eso es importantísimo el discipulado. Nosotros enseñamos y el límite es el cielo. El límite es que la gente sea guiada por el Señor y entonces tengamos ahí la bendición realmente de que los discípulos sigan de las cosas del Señor. Y vemos cómo se reunían, cómo discipulaban y dice, y estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Dos resultados del discipulado: llenos de gozo, llenos del gozo del Señor y llenos del Espíritu Santo. La iglesia llena del Espíritu Santo, espiritual, orando, consagrada, en santidad. A eso se refiere la palabra de que estaban llenos del Espíritu Santo. Y otra vez, el Espíritu Santo llenando a la iglesia, satisfaciendo una necesidad, impulsando para que la obra se siga haciendo. Punto 8. Hechos 14, del 1 al 7, Pablo y Bernabé en Iconio. Otra ciudad. 14.2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. 14.7, y predicaban el evangelio. Entonces en Iconio empieza la persecución. La zona de Galacia, Iconio, Listra y Derbe, empezó la persecución muy fuerte en contra de los apóstoles. Vemos que al inicio del primer viaje misionero hay gozo, hay bendición, pero enseguida, cuando hay personas que no están de acuerdo con la predicación, viene la persecución. Dice que eran judíos. Eran judíos que no creían al Señor Jesús, y entonces dice, excitaron y corrompieron los ánimos. Hay personas que estaban ahí buscando violencia, buscando desacreditar, buscando dañar la predicación de la palabra, y sucedió. En hechos sigue sucediendo en la actualidad. Nuestra labor es orar y buscar al Señor para seguir siendo fuertes en medio de la persecución, que Dios nos dé el privilegio de servirle y de predicar su palabra. Dice el punto 9, Hechos 14, del 8 al 23, Pablo es apedreado en Listra. 14 y 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, vemos aquí entonces cómo la persecución llega al punto de apedrear a Pablo hasta un nivel en que pensaron que estaba muerto. Por eso algunos pensamos que es aquí donde Pablo literalmente murió. Y recibe revelaciones importantísimas que luego marca en Corintios, y vemos cómo Dios le levanta finalmente, ¿no? Pero en este punto la violencia fue tan grande que lo mataron. Entonces, quienes predicamos el evangelio podemos ser víctimas de persecución, víctimas de violencia, y sin embargo tenemos que continuar. Nunca buscaremos esta violencia, nunca haremos violencia si somos de verdad siervos del Señor, pero si estamos en el servicio del Señor puede venir esa violencia. Y aunque vino la violencia, dice la palabra que Pablo se levantó. Aunque pensaban que estaba muerto, pensaban incluso los discípulos enterrarlo, pero dice que se levantó y siguió predicando. Vemos ahí el gran valor del apóstol Pablo, un modelo de fe, un modelo de valor, porque no se quedó limitado porque lo apedrearon y ya no siguió al ministerio, continuó ministrando. Mientras Dios nos permita ministrar, aunque estemos lastimados, aunque estemos lacerados o golpeados como Pablo, a este punto podemos seguir predicando la palabra. Y dice que entonces los discípulos Bernabé y Saulo establecían ancianos en cada ciudad donde predicaban, un modelo de discipulado. Hacer gente que va a hacer cargo de las iglesias donde quiera que se predique la palabra. Punto 10, Hechos 16, del 1 al 5, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. 16:4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Encontramos aquí en la zona de Galacia a Timoteo. Dice la palabra que Timoteo era un joven de quien daba buen testimonio, los discípulos, y ahí lo tomaron ellos para continuar con la palabra del Señor. Posteriormente, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas en el segundo viaje misionero. Punto 11, tenemos versículos de Hechos 16, de 6 al 10. La visión del varón macedonio. 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. 16:10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio en esa zona. Vemos aquí en esta visión del varón macedonio cómo el Espíritu Santo cambia la visión. Pablo era asiático y quería seguir predicando en Asia. El primer viaje misionero fue a las ciudades asiáticas, pero el segundo viaje va a ciudades griegas, porque era que había necesario llevar la palabra hacia otras culturas. Y vemos aquí como en esa visión,
Espíritu Santo dirige otra vez a la iglesia y Pablo entendió la visión y la obedeció. Y el Señor cambia nuestra visión para que podamos ir a predicar, aunque no sea el plan que teníamos o la gente propiamente de nuestro continente o de nuestra raza, sino a otras razas. Punto 12, Hechos 16, 11 al 40, encarcelados en Filipos. 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que oraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón para que estuviese atento a lo que Pablo decía. 16:23, después de haberles azotado mucho, los echaban en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 16:26, entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 16:31, entonces le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 16:33, y tomándole en aquella misma hora de noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Vemos entonces la predicación en Filipos, donde hablaron de Cristo, ganaron mucha gente, pero allí encarcelaron a Pablo. Lo cancelaron, lo azotaron, y cuando en este caso Pablo y Silas cantaban alabanza al Señor, el Espíritu Santo dirigió la obra para que hubiera un terremoto, y con ese terremoto se abrieron las puertas de las cárceles. Ahora, es importante que los presos no se escaparon, ni Pablo tampoco escapó de la cárcel, sino que esperaron a que el carcelero reaccionara y recibiera la palabra del Señor. Y esta frase, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es una frase para la casa de este hombre. Siempre que predicamos vamos a hacerlo. Pero no quiere decir que cuando alguien cree va a ser salvo toda su casa. Quisiéramos que fuera así. Pero realmente es una predicación para que las personas a su casa se les predique el Evangelio. Para que en su casa conozcan las cosas del Señor. Y bueno, este carcelero respetó a Pablo y dice que incluso les lavó las heridas. Y los tuvo allí hasta que la mañana siguiente fueron al proceso al que les iban a meter por predicar la palabra dentro de la cárcel y dentro de la persecución. Punto 13, Hechos 17, del 10 al 15, Pablo y Silas en Berea. 17 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Ellos habiendo llegado, entregaron en la sinagoga a los judíos. 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces en la ciudad de Berea, Pablo y Silas llegaban a predicar ahí y también llegando a predicar la palabra. A pesar del encarcelamiento, de los azotes, ellos estaban predicando la palabra. Y esto tiene que ser la norma para nuestra fe como cristianos. Seguir predicando. Y entonces los de Berea dice que querían comprobar si es cierto lo que predicaba Pablo, y era una iglesia muy atenta a la palabra del Señor. Y esto nos debe de alentar como cristianos y como siervos de Dios. Punto 14, Hechos 17, 16:34 dice Pablo en Atenas. 17:16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. 17:19, y tomándole le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza en que hablas? 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé un altar al cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros le decían, ya te veremos acerca de esto en otra ocasión. En Atenas, la capital de Grecia, muy importante todavía en ese momento de la iglesia del Nuevo Testamento, un lugar de cultura, Pablo fue a predicar la palabra. Y ahí en Atenas dice que estaba enardecido al ver cómo la gente era idólatra. Decenas de ídolos, decenas de falsedad, de engaño, y esa idolatría hizo que Pablo pues llevara la palabra y les predicara. El Areópago, recordamos, era el lugar donde predicaban los más intelectuales en Grecia. Entonces Pablo predicó ahí, donde los grandes intelectuales predicaban, pero a los griegos no les interesó cuando les habló de la resurrección. Muchas personas que les predicaban la palabra rechazan la predicación y sin embargo les tenemos que seguir predicando. Lamentablemente en Atenas hubo pocos convertidos, sin embargo Pablo ahí estuvo orando y enardecido en el espíritu por ver la idolatría. Punto 15, Hechos 18, 1, 21, Pablo en Corinto. 18:5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 18:11, y estuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. 18:18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, pues tenía hecho voto. Hablamos aquí entonces ahora de la iglesia de Corinto, una iglesia de una ciudad importantísima. Dice que llegaron Pablo y Silas para predicar ahí, y cuando estaban predicando la palabra, Pablo ya estaba ahí, entregado por completo a la predicación de la palabra. Dice que estuvo 1 año y 6 meses, o sea, la predicación a veces lleva tiempo. El discipulado lleva tiempo, no se puede hacer de manera inmediata, tampoco de tiempo muy prolongado. Hay un tiempo en que los discípulos son formados. En este caso, 18 meses fueron un tiempo suficiente
para los discípulos en Corinto. Y dice ahí que bueno, después de esto, Pablo navegó con Priscila y Aquila a otra ciudad, a Cencrea, y dice tenía hecho un voto. Aquí hablamos como Pablo aún se rapaba la cabeza como judío, ya no estaba bajo el judaísmo, pero por amor a los judíos mostraba un voto para que los judíos creyeran en el Señor. Entonces, Pablo era un hombre con esa inteligencia del Evangelio, tenía puntos de contacto como con los de Atenas, ahora tiene otros discípulos, tenemos aquí a Priscila y Aquila, y entonces se va haciendo más grande la obra del Señor, cuando tenemos una visión clara y amplia de su obra. Punto 16, Apolos predica en Éfeso. 18:24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. 18:26, y comenzó a hablar condenado en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el que uno de ellos. Ahora, hablamos aquí entonces de cómo Dios añade discípulos, que a veces son un poco diferentes en la predicación. En este caso, Apolos solamente conocía el arrepentimiento, bautismo de Juan, pero dice que Priscila y Aquila le dijeron, no nada más es esto. Sí tienen que bautizar, pero tienen que ser discipulados. Tienen que ser cristianos, tienen que seguir al Señor, tienen que abandonar todos los ritualismos de ceremonias judías, y entonces viene la predicación más amplia. Entonces Priscila y Aquila eran grandes maestros, y a veces los discípulos, aunque como el caso de Apolos era poderoso en las escrituras y era elocuente, tienen que ser corregidos. Los predicadores también podemos ser corregidos cuando alguien conoce más de la palabra del Señor. 17 puntos, dice Hechos 19, del 22, Pablo en Éfeso. 19:5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. 19:17, y esto fue notorio de los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahora, en Éfeso, donde había predicado, en este caso Apolos, Pablo llegó y también siguió predicando la palabra, y siguió oyendo milagros, siguió oyendo grandes bendiciones en la obra del Señor. Punto 18, Hechos 20, 1-6, viaje de Pablo para Macedonia y Grecia. 23 dice, después de haber estado ahí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos, para que cuando los embarcase a Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. 24 dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Después vemos aquí como en Macedonia y Grecia, zona de las iglesias propiamente helenas o griegas, Pablo predicó y fueron puestas acechanzas, otra vez la persecución, querían matar a Pablo y entonces protegieron a Pablo. Pablo cambió el viaje, no fue por donde posiblemente le podían detener para matarle, fue por otro lugar y le acompañaron unos hermanos. Estos discípulos que están aquí son gente que cuidó a Pablo. A este hombre que predicó la palabra hubo gente que lo cuidó. Hablamos ahí entonces de cuidarnos unos a otros y respaldarnos siempre que haya alguna necesidad. 19, Hechos 20 del 13 al 16, viaje de Troas a Mileto. 20:14 dice, cuando se reunió con nosotros en Asón y tomándole a bordo vinimos a Mitilene. 20:16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por esta idea de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Pablo ya sabía que iba a venir una gran persecución contra su vida, y entonces regresa, va hacia Jerusalén. Vemos aquí cómo el discipulado nos da valor, porque lejos de que Pablo ya no quisiera estar en Jerusalén, donde lo iban a apresar, fue hacia Jerusalén. Entonces vemos aquí cómo Dios lo dirige, cómo hay un valor también en este hombre, y vino para poder llegar a esa ciudad de Jerusalén. Lo apresaron, se cumplió lo que ya algunos apóstoles estaban y profetas diciendo, y se repite más adelante hasta Hechos, al final, el libro de los Hechos, se cumplió la persecución contra Pablo. Sin embargo, Pablo siguió predicando la palabra. Dice, punto 20, Hechos 22, del 17 al 21, discurso de despedida de Mileto. 20:22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me da a acontecer. 20:23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Decíamos la convicción de Pablo, y otra vez el Espíritu Santo le dice esto a Pablo, le confirma que vienen prisiones y tribulaciones. No es agradable la tribulación, sin embargo, la prisión y la tribulación fue parte del testimonio de este gran hombre, y el Espíritu Santo lo dirigió para ir a esos, magistrados romanos que lo apresaron y escucharon la predicación de la palabra. Por eso nosotros pensamos que cuando hay persecuciones y tribulación, aún en medio de esto, hay un plan de Dios. No de sufrimiento, pero sí de predicación de la palabra. Finalmente, punto 21, Hechos 28, versículos 17 al 31, Pablo predica en Roma. 28-24, algunos se entienden lo que se decía, pero otros no creían. 28-30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían. 28-31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del reino del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, así acaba Hechos. Pablo predicando en Roma. Ya conocemos el viaje de Jerusalén a Roma,
el naufragio, todos los sufrimientos que tuvo. Sin embargo, cuando llegó a Roma, siguió predicando la palabra. Y vemos la misma respuesta. Algunos se sentían y otros no estaban de acuerdo. Siempre que prediquemos el Evangelio, habrá personas que están de acuerdo y otros que no. Sin embargo, aquí vemos una provisión del Señor. Pablo estuvo en una casa alquilada 2 años, o sea, bajo un arresto como domiciliario. Se le concedió no estar en la cárcel de Roma, sino 2 años en una casa alquilada, y venían a él muchas personas, salvo que sí, no podía salir de la casa. Estaba pues literalmente atado junto con un soldado romano hasta que se hiciera su juicio, y finalmente sí, en la cárcel lo decapitaron bajo el imperio de Nerón. Pero este gran discípulo, vemos un discipulado total hasta la muerte, predicando la palabra del Señor. Y así acaba Hechos, predicando abiertamente el reino de Dios acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. O sea, siempre predicando la palabra del Señor. Pues hermanos, muchas gracias por su atención a esta hora 8 de Educación Cristiana. Dios les siga bendiciendo.